Tener sus micrófonos apagados. Vamos a dar continuidad con nuestra 12ª sesión, donde vamos a desarrollar el tema de suplantación de identidad y falsedad informática, la cual estará a cargo de nuestro ponente, el doctor Fernando del Villar Canchari, quien es abogado con formación en Derecho Penal y Procesal Penal, respaldada por una maestría especializada en estas disciplinas. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho, profundizando en la teoría del delito, la dogmática penal y el garantismo procesal. Y su trayectoria profesional se articula con la investigación del fenómeno criminal y las garantías constitucionales. Asimismo, posee experiencia en litigación penal, asesoría jurídica, institucional y docencia universitaria. Tenemos que sus líneas de interés incluyen la política criminal, el neoconstitucionalismo penal, la epistemología jurídica y la lógica jurídica. El doctor del Villar asume el derecho como una construcción crítica e histórica, atravesada por las relaciones de poder y cultura, y su trabajo busca integrar el saber jurídico con enfoques empíricos y filosóficos contemporáneos, además de concebir el derecho no solo como técnica, sino como instrumento de transformación social. Sin más preámbulos, doctor del Villar, sea usted nuevamente bienvenido y ahora le damos pase para que inicie su ponencia. Recomendamos a todos nuestros participantes, por favor, mantener sus micrófonos apagados, al igual que sus cámaras. Muchas gracias. Doctora, se agradece, gracias por el pase. Bueno, doctores, muy buenas noches. Luego de la presentación, hemos de desarrollar esta 12ª sesión, como bien indica la doctora Sally. El tema que nos convoca el día de hoy, como bien sabemos, es la suplantación de identidades y la falsedad informática. Bien, la globalización, que es propio, característico de nuestra época, ha contribuido en muchas cosas, como por ejemplo en el desarrollo de las tecnologías y de la información. Estas grandes herramientas digitales que novedosamente plantean una permanente actualización y modernización, de lo cual somos testigos. Herramientas digitales que forman parte de nuestra vida diaria y que antaño solamente era motivo o era factible poder verlas en películas. Hoy en día, la tecnología del blockchain es más frecuente poder usarlo en en las transacciones empresariales, en las transacciones económicas. Este tipo de tecnología, que para nosotros podría ser quizá novísimo o poco frecuente, es algo que ya se viene acostumbrando en otros lares. Quizá lo más novedoso en esta oportunidad sea la famosa inteligencia artificial. Inteligencia artificial hizo por encima de ella, o quizá una mejor versión de ella sería la inteligencia artificial generativa. Desafortunadamente, las grandes tecnologías también son aprovechadas por personas con fines distintos a lo lícito, afectando bienes jurídicos, eh, como es natural. Es por eso que, a pesar de haber logrado con este desarrollo de estas tecnologías, mayor eficacia en las comunicaciones, mayor rendimiento en el tráfico de la información, mayor rapidez para lograr los objetivos esperados en una producción, llámese en cualquier tipo de producción, ¿no? Con carácter laboral. Ejemplo, muchos de ustedes posiblemente trabajen con redacción de textos, muchos de ustedes posiblemente tengan que desarrollar textos con carácter jurídico, contenido legal, y también existen aplicativos que trabajan ya con inteligencia artificial y que brindan cierta asesoría y cierto marco especializado. No obstante, también
favorece estas tecnologías, o mejor dicho, pone en riesgo ciertos bienes jurídicos que finalmente son vulnerados, porque se encuentran expuestos en el ciberespacio, datos, información, metadatos que están allí en la órbita del ciberespacio, orbitando allí. Este tipo de datos o ciberdatos que podamos generar en cada trabajo académico, en cada trabajo intelectual que podamos desarrollar, en cada documento, colegas, como bien podría ser en formato PDF, en formato de texto, doc, en formatos de hojas de cálculo, en formato de presentaciones o en diversos formatos, ¿no? Como pueden ser en formatos de audio, que también se suele utilizar hoy en día como medios probatorios. Sin embargo, estos archivos que tienen por extensión, ¿no? Habrán visto ustedes algunos archivos con cuya extensión son .ogg, .mp, mp3 y otros. Hay tantos archivos, .flac, archivos de audio que también orbitan en el ciberespacio. Archivos que de alguna manera también están expuestos a la falsificación, archivos que están expuestos a la réplica y al uso de los patrones para poder reproducir y poder alterar y poder finalmente lograr el objetivo que se persigue. Entonces, así como también se vulneran estos bienes jurídicos por estar expuestos en este mundo digital, es por eso también que el desarrollo de la tecnología no solo nos ha traído ventajas, también nos trajo o nos trae nuevas formas, nuevas modalidades delictivas, colegas. Por eso que año tras año las autoridades nuestras, ¿no? De alguna manera tratan de desarrollar protocolos de seguridad, protocolos de actuación frente a un delito cibernético, a un delito que tenga estas connotaciones, no un delito tecnológico, de alta tecnología. Pero resulta que los resultados, a pesar de esta persecución, son deficientes. ¿Y deficientes por qué razón? Porque a pesar de que esta forma delictiva de autores va en aumento, a pesar de que este tipo penal va creciendo, se va multiplicando, a pesar de ello, los resultados siempre siguen siendo exiguos, porque no basta solamente con que se pueda perseguir el delito, sino que realmente se pueda sancionar. Y mucho más importante que eso, quizá prevenir a través de formas o métodos de seguridad. Pero resulta que es tan complicado que muchas veces existen delincuentes, ¿no? Que han podido ingresar, accesar, como dicen en el argot informático, a plataformas del Estado, que han podido accesar a plataformas de banca, como lo que aconteció, ¿no? Con una entidad bancaria de la cual no diré su nombre, pero que se presume de que lograron ingresar. Entonces, de estas tecnologías de información y de comunicación, conocidas como TICs, no dejan de ser un franco desafío para el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué digo desafío? Porque acontece que mientras la evolución, el desarrollo en la investigación de estas tecnologías de la información y de la comunicación avanzan de manera acelerada, resulta que nuestro ordenamiento jurídico siempre se ve relegado,
y tan relegado porque formular presupuestos de hecho con consecuencias jurídicas que abarquen este tipo de actividades, que vayan a la par en ese desarrollo, en esa evolución de estas tecnologías y en el uso indebido que se les da a ellas, resulta que es complicado. Es muy complicado porque el derecho va detrás, propiamente el ordenamiento jurídico, que de alguna manera debería de prevenir y anticiparte ante estos hechos. Entonces, conforme avanza la tecnología, la delincuencia también se adapta y se va trasladando al nuevo espacio, a ese ciberespacio, que ya no solamente, pues, como habrán visto ustedes en los reportes de noticias, en el extranjero, ¿no? Ya el tipo penal ya no se orienta propiamente a personas que anden con armas, que porten armas, sino primordialmente es un usuario joven que haya tenido acceso y un poco más de curiosidad y tiempo, poder navegar, poder indagar, poder finalmente hacer uso de estas tecnologías con fines negativos. Entonces, en consecuencia, esta transformación digital, colegas, nos exige tener que implementar o reimplementar un sistema legal y una política criminal al respecto, pero que tenga como objetivo poder adaptarse de manera efectiva a estas nuevas realidades, a estas nuevas realidades que son totalmente novísimas, incluso para muchos de los magistrados eh, en la actualidad. Entonces, si analizamos nosotros estas ventajas y desventajas de la tecnología, podemos mencionar entonces que los beneficios que nos brinda la tecnología, pues, son muchos en todo aspecto, pero también proporcionalmente los riesgos delictivos se incrementan. ¿Por qué? Porque estos riesgos delictivos se encuentran asociados a esta tecnología informática y también tecnologías de comunicación. Entonces, finalmente, pues, no se trata de una forma común de delincuencia. Va más allá, pues, del antiguo tipo penal del asalto, del robo, no premunidos de arma de fuego. Va más allá. Va más allá de esa forma común y clásica, digamos, de poder realizar un tipo penal, porque esta criminalidad está más arraigada y más evolucionada en la tecnología, ¿no? Entonces las personas, las víctimas, puede ser finalmente cualquiera. Las víctimas ya no necesariamente son como las víctimas en un tipo penal convencional. Puede ser una persona muy mayor de edad, puede ser un adolescente, no importa el tipo de víctima, nadie encuentra exento de este tipo de delitos. Más aún, hemos de considerar de que no solamente es la cuantía la que los motiva, ya que también existen formas criminales de poder perpetrar el delito apropiándose indebidamente de pequeñas cantidades, pero de millares de personas. Entonces, finalmente, no existe nadie que pueda estar libre o exento de este tipo de delincuencia. Ahora bien, nuestro sistema legal tiene como finalidad promover el cumplimiento de este marco normativo, encontrándose allí de por medio, pues, la Fiscalía, la Autoridad Judicial, la Policía Nacional Especializada, que para este caso vendría a ser la Divindad, ¿no? Es una división especializada en delitos de alta tecnología. Es, digámoslo así,
lo mejor que podemos tener a la fecha en nuestro contexto peruano, pero muy a pesar de ello, se ven rebasados por el nivel de tecnología usada por estos ciberdelincuentes, que tienen conocimientos más avanzados, y hay que reconocerlo, en informática, ¿no? Mientras que los profesionales que podemos tener en este ámbito eh, carecen de esa información necesaria. Entonces, al carecer de esa información necesaria, es, es evidente que no exista la eficacia que uno espera. O de lo contrario, pueden tener esa vocación, sin embargo, no existe la logística adecuada, que también es otro tema que obviamente tiene que ver con un tema de presupuesto, pero o la logística mal llevada a cabo. Más allá, obviamente estamos hablando de aquello que debe de ser, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes tendrán motivaciones varias, como por ejemplo razones políticas, razones sociales, ¿no? Para poder justificar, para poder explicar esto. Pero dentro de lo que debería de ser están pues las cosas como el presupuesto, la logística, ¿no? El planeamiento correcto para poder superar este tipo de deficiencias en el sistema. Ahora bien, los delitos informáticos han logrado ingresar a esta esfera de este mundo tecnológico, de esta tecnología pujante, de esta tecnología que cada día se va renovando con mayor velocidad y de manera muy vertiginosa. Y ese cambio digital, ¿no? En el uso de estas tecnologías disponibles son usados para poder realizar estos ataques sofisticados atentando contra las víctimas, lo que finalmente va a traer grandes consecuencias económicas por cierto negativas. Es así que al presentarse este real desafío para la seguridad, ¿no? Para la seguridad de ese entorno económico global y, y consecuentemente para el cumplimiento de ese ordenamiento jurídico, es necesario e imprescindible que los estamentos de gobierno, de Estado, mejor dicho, más allá de gobierno, tengan que encontrarse a la altura de vida para poder combatir eficientemente esta nueva forma delictiva. Ahora bien, ¿cómo poder definir un ciberdelito o un delito informático? ¿No? Son conductas, transgresiones, ¿no? Que acontecen en el ciberespacio, que acontecen en ese lugar intangible, en ese lugar imperceptible de alguna manera, ¿no? Pero que acontecen en ese espacio que forma parte también de nuestro patrimonio, pero ese patrimonio común es afectado, que es violentado, que es finalmente dañado. Viene a ser ese entorno, pues, ese entorno artificial, consecuencia del ejercicio o del uso de todos estos medios informáticos. Esta, esta categoría de delito informático no solamente abarca los delitos que puedan ir contra equipos, contra datos, contra sistemas informáticos, también comprende algún delito tradicional que se comete a través de estos dispositivos electrónicos o digitales. Por ejemplo, puede ser la extorsión, la amenaza, la coacción o la estafa. Entonces, quiere esto decir que los ciberdelitos engloban una variedad de acciones, conductas delictivas que tienen o que se desarrollan en un entorno virtual, en un entorno que existe pero que no lo vemos.
y que tiene que involucrar necesariamente aspectos informáticos que vienen a ser parte de esa conducta tradicional llevada a cabo mediante el uso de estas tecnologías. Por eso que algunos autores también definen, o mejor dicho, consideran que el delito informático podría ser también un tipo penal que involucre el uso de estas técnicas informáticas, ¿no? De estas redes eh, que trabajan con este tipo de tecnología, ¿no? Y esto se materializa cuando estos medios finalmente son usados, como puede ser una computadora, como puede ser, por ejemplo, un escáner, como puede ser, no sé, un celular, como puede ser un lector de código token que se suele usar hoy en día para las famosas firmas electrónicas. Como que también se puede usar un teclado para poder rastrear, luego de haber instalado un software, poder rastrear qué información o qué teclas finalmente aplicó el usuario a la hora de hacer uso de este teclado. Entonces, el comportamiento delictivo se materializa entonces así, colegas, con el uso material, con el uso objetivo de todos estos elementos. También, ¿qué pasaría durante la ejecución del delito que también se use esto? También es posible poder hacer uso mientras dura la ejecución de este delito hasta lograr el resultado, ¿no? Y se hace uso también de esta tecnología, una tecnología que bien podría ser, por ejemplo, el uso de tecnología electrónica, ¿no? Como poder, ¿qué les digo? Descifrar, ¿no? Códigos que de alguna manera encriptan la información, descifrar códigos que de alguna manera resguardan no solamente valores, sino también información, información contenida en documentos. Entonces, en un sentido más estricto, un delito informático viene a ser ese ilícito penal en el cual los elementos materiales como las computadoras, ¿no? Y como las técnicas que se puede usar para poder manipularlas, desempeñan un papel significativo. Entonces tenemos allí el uso de un método, ¿no? El uso de un medio, ¿no? Con un fin. La acción delictiva en este entonces tiene ya un método, que es el cómo hacerlo, tiene un medio, que es el dispositivo, y tiene una finalidad. Entonces es necesario recordar que estos delitos se encuentran relacionados con el uso, pues, de esta tecnología informática, pero de diferentes formas, en diversos contextos criminales. Existen elementos claves que debemos de considerar para poder identificar este tipo de delito, como por ejemplo el bien jurídico tutelado. Ese bien jurídico tutelado que viene a ser la integridad técnica de la unidad, la seguridad de los medios informáticos involucrados, ese patrimonio virtual que viene a ser del, del patrimonio dañado. Como que también existe el elemento subjetivo que este tipo de delito puede tener, como es o bien la actuación por dolo o la actuación por culpa, ¿no? Que eso compete propiamente a la gente que comete el delito. También tenemos pues el sujeto activo, ¿no? De estos delitos, que es finalmente la persona que desarrolla la conducta, que lleva a cabo la conducta, que tiene el conocimiento necesario para este tipo de cosas, como puede ser un programador, un analista de sistemas, un ingeniero en software,
entre muchos otros profesionales que podrían tener acceso a esta información. Y naturalmente también el sujeto pasivo, que es la víctima. La víctima que ve mellada su integridad, mellada en su intimidad, en su privacidad, mellada en su patrimonio. Que su patrimonio puede ser ético, su patrimonio puede ser moral. Entonces, ese sujeto pasivo no solamente podría ser esa persona, también podrían ser personas jurídicas, por ejemplo, si se atenta contra la base de datos contenida en una entidad bancaria. Es obviamente también un sujeto pasivo. Entonces no olvidemos eso. Ahora bien, los delitos informáticos quizá tengan una cierta tendencia porque a veces son desarrollados en el entorno laboral, como por ejemplo el que pudiera darse a la hora de poder realizar pues una transferencia bancaria, a la hora de poder cobrar cierta cantidad o a la hora de poder realizar alguna gestión en la banca. Y estos delitos de alguna manera se hayan más vinculados a ese trato con terceros, que es donde surge la intención, se lleva a cabo con la voluntad y es donde se materializa este tipo de delitos. Además, estos delitos también suelen caracterizarse porque se llevan a cabo grandes pérdidas económicas y pérdidas que representan, que son grandes para un lado y que por oposición o por contraste resultan en grandes beneficios para otras personas. Entonces, ¿cómo es factible poder desarrollar este tipo de conductas ya que no se requiere un gran espacio y no se requiere mucho tiempo? Entonces, es por eso que de allí surja la falta de puntualidad, la debilidad para la persecución de estos delitos. ¿Qué factores pueden contribuir a esta delincuencia informática? Los factores que contribuyen, doctores, a incrementar esta delincuencia informática, como podría ser la suplantación de identidad o la falsedad informática, es la falta de capacitación de los operadores jurídicos. Otro factor que contribuye a incrementar estos delitos también viene a ser la falta de, parte de la falta de capacitación, pues la falta de expertos, más allá de estar básicamente capacitados, expertos, peritos expertos, legalmente cualificados para que puedan destacar en la criminalística en este tipo de investigaciones. Peritos que naturalmente tendrán que ser grandes profesionales para poder realmente investigar el rastro, la huella digital, el rastro digital. Cuando digo huella digital no me refiero a la huella dactilar, me refiero a esa huella a la hora de perpetrar el delito, esa huella que queda marcada en el flujo de información, en el flujo de datos o de comandos para poder obtener información. Entonces, eh, también debemos entender que hoy en día existen otras esferas en las cuales la administración de la información es, es importante, es crucial. De modo tal que para liderar estas cosas de modo eficaz, especialmente en aquellas organizaciones que están en permanente cambio, ¿no? Los, todos aquellos que dirigen o que tienen facultades jurisdiccionales deben de considerar esos avances recientes en tecnología de la información y en comunicaciones. ¿Por qué? Porque se brindan las oportunidades para poder mejorar
que el control operativo, la toma de decisiones y cómo se lleva a cabo esa planificación estratégica que debe de seguir una entidad de la administración pública o una entidad de la administración de justicia para poder lograr el objetivo esperado. Entonces, como este delito es evidente por la magnitud y por el uso de estas tecnologías de la información y comunicación, lo que se puede hacer es buscar por estos medios informáticos cómo pueden tener, por ejemplo, en el delito financiero, cómo es posible que puedan tener esta vinculación contractual para que se lleve a cabo esta conducta delictiva entre la agente y la víctima, estando de por medio. Un ejemplo, en un delito financiero, cómo es que se vincula, cómo es que se relaciona contractualmente entre la conducta ejercida por el agente, ¿no? Y el medio para la comisión de este delito. Se dan cuenta que, por ejemplo, en este caso, no solamente bastaría el uso de tecnologías, el uso de equipos, el uso de suministros, sino también la vinculación contractual que podría haber en ese sentido con el cliente, con la persona del otro lado. Por eso que es importante también regular y fiscalizar también el uso de todos esos medios y también con precisión la evaluación contractual en la cual se vincula tanto la gente como la víctima. Nos ayuda a que podamos evitar la pérdida de tiempo en otras actividades, pero nos ayuda y nos brinda la posibilidad de poder abreviar este tiempo usado para poder llevar a cabo otras actividades, como puede ser actividades a nivel, no sé, en la banca, actividades ante un operador de celulares, de telefonía, un sinfín de actividades que dejan de ser atendidas de manera tradicional para poder ser atendidas de manera digital. Entonces, todas estas entidades que buscaron adquirir y ofertar sus productos, ofreciendo también el uso de estos sistemas informáticos, pero que a pesar de hacer uso de esos diferentes productos informáticos, también existe la posibilidad de poder adquirir la vulnerabilidad al acceso de sus datos. Entonces, también ahí, por eso viene eh, en acoto el comentario anterior, ¿no? En el cual se decía, ¿cuál es esa vinculación contractual, ¿no? Entre la gente y el delito? Por ejemplo, el ofrecimiento de un servicio que ya no sea a nivel bancario, pero que sea el ofrecimiento de un servicio a través del uso o del intercambio de información de manera virtual, también pone en riesgo no solamente el logro del ahorro del tiempo, sino también el riesgo que conlleva el poder operar de esta manera. A pesar de ello, existen personas que, por mucho que se usen gestiones, o mejor dicho, acciones virtuales para poder lograr el cometido o la gestión, también existen personas que aún todavía no toman esas prácticas y muy al contrario, persisten en el uso de formas anteriores para poder lograr su cometido. Entonces, durante estas últimas décadas, estas nuevas tecnologías, doctores, han sido un instrumento esencial en nuestra sociedad. Incluso, algunos países integran el derecho al uso de Internet como un derecho fundamental. Eso conlleva, naturalmente, también el riesgo.
Asimismo también, si ya no es un derecho fundamental, se considera una necesidad básica el acceso o el uso de Internet. Pero nos queda claro de que el sector más favorecido en este sentido es el sector económico, porque analizando con un enfoque más directo, vemos que las mayores innovaciones a nivel público se encuentran pues en el sistema financiero para el uso y la aplicación de estas nuevas tecnologías. Obviamente existe una aplicación mayor de estas nuevas tecnologías de un primer orden, pero es en el sector de defensa. Naturalmente, como es de carácter reservado, no tenemos acceso a ello. Entonces, lo que más nos vincula de primera instancia, a lo cual nos hallamos de alguna manera más vinculados por estas innovaciones tecnológicas, necesariamente es el sistema financiero y consecuentemente, pues, es el orden económico, el orden monetario, el orden comercial que viene a ser ese patrimonio eh, ese bien patrimonial, el cual debemos de preservar y cuidar. Entonces, la innovación de estas nuevas tecnologías, el uso de estas tecnologías que es constante, sí, beneficia ese vínculo entre el cliente y la institución, ese vínculo entre el administrado y la administración, ese vínculo incluso, como no me dejará mentir, ese vínculo incluso entre el cliente estudiante y la universidad. Hace no muchos meses, eh, una universidad también puso en riesgo el acceso o la data de sus clientes estudiantes, que finalmente lo negó, pero de alguna manera quedaron rastros de que se podía acceder a ello y de que pues existía una extorsión de por medio. Como un antecedente, quizás, por ejemplo, tenemos que se informaba acerca de un ataque a nivel global, donde se iba a llevar a cabo un hackeo masivo de cierto sistema financiero. Entonces, los criminales, conocidos como cibercriminales, ¿no? Deberían o efectuarían semejante hurto o robo de ciertos millones de dólares, ¿no? Hackeando cierta entidad bancaria. Entonces, de esa forma ellos lograron buscar suplantar la entidad la identidad de estas personas, porque hubo alguien que pudo suplantar la identidad de estas personas, la suplantación de identidad, para poder clonar finalmente sus tarjetas, para que en uso de esa identidad robada se pueda retirar, se pueda realizar transferencias masivas, generando naturalmente una pérdida de mayor magnitud. Entonces, podríamos entonces nosotros entender que por suplantación de identidad podríamos decir que es un acto ilícito por el cual o a través del cual una persona de manera fraudulenta utiliza los datos personales de otra persona. Datos que puede ser como el nombre, el documento de identidad, el usuario digital, el ID o el ID, como le dicen otros, ¿no? Etcétera. Aún incluso los metadatos asignados en un trabajo son factibles de poder manipularlos y poder estudiarlos para poder de alguna manera poder obtener información y poder lograr el cometido. En nuestro país, este tipo de suplantación de identidad como tipo se haya contemplado en la ley que ya todos conocemos, que es la 30096, que es la ley de delitos informáticos y que es la que define pues esa conducta que atenta contra la autenticidad y la seguridad de la información. Ahora bien, sí también la Asociación de Bancos del Perú
tomó conocimiento de problemas, emitiendo finalmente un comunicado. Y ese comunicado decía que, a pesar de que ellos tenían la posibilidad de poder velar por el orden correcto y el funcionamiento del sistema financiero, no pudo hacer más, ya que pudo haber detectado que se venían realizando una serie de ataques cibernéticos, ataques la banca contra diversas entidades. Y en el caso peruano, pues se recibió esa alerta a pesar de haberse activado protocolo de seguridad, a pesar de que se monitoreó sistemas para poder prevenir que afecte el normal desenvolvimiento de las actividades bancarias en el Perú. A pesar de ello, siguieron dándose situaciones de vulnerabilidad. Esta ley 30096, la ley de delitos informáticos, regula estos delitos, ya que tipifica también el delito de suplantación de identidad. Y la define pues como el delito en el cual una persona suplanta la identidad de otra persona que pueda ser jurídica o natural, ocasionando un perjuicio material o moral. Y que a raíz de ello, y siendo doctores un delito casi nuevo, gracias a la integración de estas nuevas tecnologías, existe la necesidad de investigar esta nueva realidad, este nuevo fenómeno en el espacio digital, debido a que hasta, hasta este año, digámoslo así, existen personas, millares, que se ven afectados gracias a cómo se puede perpetrar fácilmente los niveles básicos de seguridad establecidos por una persona, suplantando identidades para poder lograr adquirir tarjetas, líneas móviles o hacer uso de los créditos que en estas cuentas pudieran existir, ocasionando finalmente un daño económico, también un daño material y también un daño moral en las personas usurpadas. Consecuentemente, pues deviene de todo ello, ¿no? Que las personas deban defender su nombre ante estas grandes empresas, ¿no? Porque a pesar de ello, estas personas pues no se encuentran debidamente amparadas, ya que las grandes empresas tienen los recursos necesarios y no existe forma de poder equilibrar esa asimetría entre las partes, ya que la persona es víctima, ejemplo, de una sustracción de una cantidad importante de dinero, pero no es factible, solamente cabe en contrapartida un negocio. Más allá de tener que plantear una solución jurídica, una solución legal al problema, eh, se aprovecha una solución más mercantilista, una solución más comercial, que es el asegurar todo tipo de acto, todo tipo de transacción, todo tipo de tarjeta. ¿Qué es lo que se acontece, no? Solamente la venta, ¿no? De grandes seguros. ¿Qué es eso? Una solución netamente mercantilista frente a un problema de orden social, que debiera, creo yo, ser desde esa perspectiva eh, jurídica. Esa tendría que ser la solución. Ahora bien, la transformación digital de la que estamos hablando, pues ya es el nexo inmediato entre los delitos que puedan acontecer y la conducta que lleva a cabo dicho delito. Entonces, debemos de considerar también que las características que demuestran esta vulnerabilidad en este mundo informático, ¿no? Eh, acontecen y van a la par con la evolución de los medios informáticos y la sociedad que es en esta sociedad. Por otro lado, tenemos a este tipo de delitos y este tipo de conductas en otros contextos como es España. España también busca regular este tipo de delitos
incorporándolos también a su marco normativo penal, pero como no poseían esa ley autónoma, solamente se encontraron sujetos a ese su código penal. Y naturalmente, en ese país sabemos bien que los recursos y los medios informáticos son muy usados, así como son muy usados para conductas financieras como puede ser la compra, la transferencia, la adquisición de servicios, ¿no? Sabemos también que no poseen una norma que castigue este tipo de suplantación de identidad digital propiamente dicha. Esta suplantación de identidad es castigada entonces con una pena privativa de la libertad, pero que establece condiciones como que sea permanente y que el perjuicio sea ocasionado con el uso de Internet, lo cual resulta no necesariamente posible de poder demostrar. Bueno, doctores, esta es la primera parte. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor, para poder tomar al menos una bebida. Un receso de 10 minutos, doctores, por favor. Estamos retornando a las 7:12 minutos. 7:12 minutos. Bien, proseguimos entonces. Uno de los problemas que también se enfrentan es en este ámbito de la ciberdelincuencia, es el anonimato del ciberdelincuente. Porque si bien el informe policial o la diligencia preliminares que se realizan podrían aparecer indicios reveladores de que pudiera existir un delito, ¿no? Que la acción penal no haya prescrito, como bien saben ustedes, que se haya individualizado el imputado y que si fuera el caso, que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad. Entonces es ahí donde se dispone la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Pero acontece de que uno de los mayores problemas es justamente el carácter anónimo del ciberdelincuente. Estas acciones delictivas se encuentran totalmente anonimizadas y muchas veces, por mucha ingeniería inversa que realice o lleve a cabo la policía especializada como la DIVINDAD, les es altamente complejo poder dar con el autor del hecho. Entonces, quizá una de las estrategias prevalentes en esta actualidad que puedan contribuir a la creación, al aprovechamiento de estas circunstancias que propician a la delincuencia anonimato, toda vez que estos hechos ilícitos, ¿no? Se caracterizan como bien lo había dicho antes, por el ocultamiento de esa identidad real, ¿no? De esa identidad material de los agentes que cometen el delito. O también de la ubicación desde donde perpetran el delito. Pueden valerse incluso de una red virtual, conocida como VPN, para poder desde allí poder cometer un delito informático. Y naturalmente, si es que dos cosas resultan complicadas y posibles no, no sé qué tan imposibles, pero sí altamente complejas y difíciles de poder identificar. La identidad del agente que perpetra el delito y la ubicación geográfica desde donde se perpetra el delito, desde donde se lleva a cabo el delito.
cada, cada dispositivo digital, cada accesorio digital tiene un identificador digital a la hora de poder, digamos, engancharse, conectarse a Internet. Eso se conoce como protocolos y ese protocolo puede ser el famoso protocolo IP o también conocido como dirección IP. Pero existen formas ahora de poder ocultar ese identificador. Incluso, como bien les había dicho, se podría simular que uno se encuentra en un lugar no siéndolo para poder perpetrar el delito. ¿Qué trae consigo estas dos cosas? Finalmente, la, el carácter anónimo, ¿no?, del agente o del ciberdelincuente. Lo que viene a ser un gran desafío para nuestro ordenamiento judicial, ya que resultaría una tarea complicada y tortuosa para todos los operadores de justicia, para el órgano persecutor, y que muchas veces resulta como inevitable consecuencia el archivamiento, por la complejidad y la magnitud de la investigación que debiera de llevarse a cabo. Hay autores que tienen una perspectiva similar respecto a cómo poder desarrollar la lucha contra esta ciberdelincuencia, porque consideran que enfrentan una serie de obstáculos que provienen por diversas razones técnicas, obstáculos que dificultan identificar, perseguir el delito. Y considera este autor que eso contribuye al incremento de estos hechos ilícitos como son delitos informáticos. En ese sentido, debemos señalar que el anonimato viene a ser también parte de esos factores. ¿Por qué? Porque brinda a los ciberdelincuentes esa protección que impide que se pueda identificar, que impide que se pueda rastrear, que impide que se pueda procesar, procesar al agente que comete el delito. Ahora bien, también tenemos, por otro lado, aparte de la suplantación de identidad, tenemos la falsedad informática. La falsedad informática viene a ser la conducta que manipula, que altera, creando datos, creando documentos, creando registros electrónicos, teniendo una finalidad: engañar, generar un perjuicio o aparentar quizá una situación real distinta, que también está contemplada en la 30096 y protege pues esa fe digital, esa fe pública digital, que es la confianza que la sociedad deposita en la veracidad de la información informática. Porque desde el momento en el que se les comparte a alguien o se comparte un documento PDF, asumimos por esa fe pública, esa buena fe digital, de que el documento proviene de la entidad. Sin embargo, estamos vulnerables frente a ese tipo de servicio. Por muy elemental que fuera, no dejamos de estar expuestos a que se infiltren en nuestros datos, a que manipulen nuestra identidad, ya que finalmente dañen nuestro patrimonio.
ese bien jurídico protegido, ese interés esencial, ese interés social que nuestra normatividad busca preservar en la suplantación de identidad y la falsedad informática, ese bien jurídico es la seguridad, la confianza que tenemos en los sistemas informáticos, así como la identidad personal. Un bien jurídico como la identidad personal, como el patrimonio. Patrimonio digital, pero no deja de ser un patrimonio. Y muchas veces el patrimonio digital también forma parte de nuestros ahorros o de gente que de alguna manera también tenga que trabajar con monedas, con divisas electrónicas, llamémosle así, ¿no? Como Ethereum, como Bitcoins. Ahora bien, la autenticidad o calidad de un dato o documento, de ser lo que dice ser y de que proviene de donde dice que fue emitido. Esa autenticidad de la cual se habla es, por ejemplo, la que resulta de una sentencia de juzgado, que como bien ustedes saben, dicha resolución de sentencia viene en la parte superior o a la izquierda y derecha, las famosas, los caracteres que no son ni constituyen la firma electrónica, pero que sí son una señal visible de que ese documento fue firmado electrónicamente, naturalmente. Si tuvieran que buscar y probar la autenticidad, se podría verificar, pero no por el hecho de que exista ese gráfico superior o ese gráfico al margen izquierdo o derecho, implica que esa sea la firma electrónica. No, la firma electrónica es un protocolo de un código, ¿no? Complicado y complejo, único para ese documento. Y que verificar la autenticidad implicaría verificar que dicho código puede existir, pero que no figura en el papel. Es una pauta, es una señal, un indicio, el gráfico que ustedes ven en la parte superior o inferior. Bien, el documento no podría llevar eso, pero por efectos prácticos lleva. No necesitaría llevar para saber que el documento fue firmado electrónicamente. Pero sin embargo, a pesar de que existe ese código complicado, ese código que acredita que el documento es digital y que es auténtico, también es posible poder afectar su autenticidad. ¿A través de qué? De la falsificación, de la adulteración. ¿Y qué hay que necesitar en ese sentido? En ese sentido se necesitará más adelante pericias que vayan más allá de una pericia grafotécnica como se estila o se estilaba hasta hace poco. Pericias en el ámbito digital que nos permitan probar que no, que el documento a la vista es auténtico y no falso. Otro concepto también, otra base teórica, por así, no, mejor dicho, fijando conceptos importantes más allá de bases teóricas, los conceptos que son importantes, tenemos a la integridad de los datos y los metadatos. Es esa garantía, ¿no?, que el mundo digital otorga de que la información almacenada o transmitida no ha sido modificada, que la información no ha sido destruida o no ha sido alterada de forma no autorizada por su titular. Es importante este principio en la prueba digital y sobre todo cuando se configura el delito informático, porque se requiere pruebas digitales cuando el delito informático se lleva a cabo porque se lleva en un entorno digital. Naturalmente habrá que oralizar cómo es que se presenta y cómo es que se da la prueba digital en este contexto. Obviamente es un ejercicio de argumentación, es un ejercicio de raciocinio, es un ejercicio de lógica el tener que fundamentar la existencia de una prueba digital, pero
esta se constituye como la base de la pirámide para poder demostrar un delito informático, que resulta complicado, ¿no? Que resulta complejo y hasta difícil poder obtener una prueba digital de manera rápida e inmediata. Es ahí donde ingresa la investigación criminalística, es ahí donde la labor de la Fiscalía Especializada y de la Policía Especializada, una que tiene la dirección operativa, otra que tiene la dirección jurídica en la investigación, tener que coincidir para poder lograr el objetivo esperado. Entonces, resulta que buscamos entonces esa prueba digital, pero la única fórmula sería la integridad de los datos que se plasman en esa información digital. ¿Cómo poder dar fe de que esta prueba digital es íntegra en la conformación de sus datos y que ésta no ha sido alterada, para que de esta manera y de forma indubitable se constituya como prueba digital? Un ejemplo casi afín, digamos, porque tiene que ver también con el uso de tecnologías. Un cliente de quien no diré su nombre realizó una compra-venta de cierto patrimonio. Estando en la notaría, lleva a cabo la transferencia del dinero. Perdón, lleva a cabo la transferencia del dinero en la agencia de cierto banco, estando presente el cliente. El banco le emite un voucher físico, el recibo blanco que todos conocemos. Entonces se acercan a la notaría para finalmente poder llevar a cabo la compra-venta y formalizarla con todos los protocolos de ley. El comprador feliz porque verificó, el vendedor feliz porque también verificó que salió el dinero, e hicieron el intercambio en esa relación de compra-venta. Pasado 21 días, 25 días, la señora, quien fue la vendedora, les llama y le dice que el dinero que él depositó ya no se encuentra en su cuenta, que la señora fue víctima de una estafa, valiéndose de medios como puede ser la banca, ¿no? Cometió ese delito. Pero el cliente jura y perjura, el comprador, el cliente mío, jura que nunca cometió un ilícito y que si el dinero volvió, como lo verificó veintitantos días después, pues no sabe cómo, presume que la señora que vendió es la autora de ese ilícito, pues se arrepintió de la compra-venta para devolver el dinero. Bueno, cosa complicada porque justamente es ahí donde hay que demostrar, y es el banco quien tiene que demostrar cómo es que se llevó a cabo ese reembolso, que el banco lo denomina como reembolso no remunerativo. Entonces, si el banco respondió que hizo un reembolso no remunerativo de esa cantidad, pero la pregunta es, ¿y a título de quién? ¿A título de qué orden y de quién llevó a cabo ese reembolso no remunerativo? Entonces ahora el banco debe de demostrar el íter para haber llevado a cabo ese reembolso, para que pueda acreditar en qué caja, con qué ID estuvo el agente del banco a la hora de realizar la gestión, qué equipo fue el que usó para poder quizá registrar el uso de la tarjeta y llevar a cabo la transferencia. ¿Cómo es posible que pueda llevarse a cabo un reembolso? Significa que ese dinero jamás llegó a la cuenta de la compradora, pero salió de la cuenta del vendedor, pero se emitió un voucher, se emitió una constancia del dinero que sale e ingresa a otra cuenta. Entonces,
Es un ejemplo claro de que bien podría haber un error, una falla, que no implicaría mayor problema si es que fuera demostrable, o de lo contrario también, el tipo penal de valerse de otras fuentes, de poder transitar por ellas y manipularlas para poder generar cierta falsedad informática o suplantación de identidad. En este caso podría ser cierta suplantación de identidad para poder llevar a cabo dicho cometido. Es un ejemplo de lo que podría ser esa integridad de datos de la cual hablamos. También nos referimos a la capacidad de la información cuando ésta se encuentra accesible, cuando ésta es posible de utilizar por las personas autorizadas cuando así lo requieran. Esta afectación, doctores, puede ser consecuencia de delitos informáticos, aunque no siempre es el núcleo de ese tipo penal. Estamos hablando de la disponibilidad de la información. La disponibilidad de la información es esa capacidad para que la información esté plenamente accesible y utilizada por las personas autorizadas para tal fin. Naturalmente, existen ingresos no autorizados a sistemas, de allí a que se configure un tipo penal. No es posible poder accesar o ingresar a sistemas, redes, bases de datos, metadatos, porque mediante el uso de credenciales que son obtenidas fraudulentamente o que también vulneran medidas de seguridad. Estamos hablando nosotros acá, señores, del acceso ilícito que puede existir a ciertas bases, sin el permiso, sin la venia de quien corresponda. Así también tenemos aquel conjunto de datos informáticos, ¿no? Datos que te permiten poder manejar, poder evaluar, cómo poder hacer uso del sistema. Por ejemplo, datos como usuarios, contraseñas, certificados, claves, tokens, etcétera. Estos vienen a ser las famosas credenciales digitales, credenciales que acreditan cómo es que se lleva o cómo es que se configura una credencial digital. Y esas credenciales nos permiten poder identificarnos en la red, ya que no podríamos validar nuestra condición mencionando con que alguien nos vea, posiblemente más adelante, pero en esta oportunidad necesitamos información que de alguna manera nos permita poder acreditar dicha identidad en la red. Y para eso tenemos pues tokens, datos, metadatos y así como direcciones IP estáticas o dinámicas que nos permita poder acreditar la identidad digital. Por otro lado, también tenemos otro concepto como es la evidencia, la evidencia que podamos encontrar en el ámbito informático. Es evidencia que, que se puede constituir en prueba, doctores, y que puede ser usado en el proceso judicial. Es evidencia que nos permite poder verificar si hubo registros de acceso, pero ya no el acceso tradicional del cuaderno de ocurrencias, donde de forma manuscrita uno puede colocar firmas, puede colocar huellas dactilares, uno puede acreditar con ciertos datos, por ejemplo, el ingreso de una laptop.
¿no? Ya no, sino hablamos de esa prueba digital constituida con un número, con un nombre propio de acceso a la red, de formar parte de esa red. La propia laptop que ahora uso para estar conectado a Internet tiene un protocolo que le permite, como nombre único, digámoslo así, ¿no? Como un nombre propio, la hora, el momento y el lugar en el cual se hace uso de este dispositivo, de este utilitario en la red. Esa es la prueba digital. Sin embargo, cabe mencionar cierta excepción. Si todo en la red tuviese nombre y apellido, por así decirlo, porque tiene una dirección IP, tiene sea esta estática, sea dinámica, se use o no se use, por ejemplo, una red virtual como VPN, a pesar de ello, y teniendo todo esto, si todo esto constituiría una prueba digital y no podría caber duda, entonces no tendría razón de ser la ley de delitos informáticos. Y justamente ese marco normativo se anticipa, no se anticipa porque salió mucho después, pero en tal caso describe cómo es que se puede constituir una prueba digital. Pero si existe esa posibilidad de poder construir o poder evidenciar la existencia de una prueba digital, también existe la posibilidad de poder adulterar, de poder generar, de poder falsear una prueba digital. Y aquí entra a tallar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que puede generar ello y cómo poder identificar cuál es el medio, la técnica o el procedimiento para poder demostrar que no existió o que existió dicha acción dolosa al falsificar, al falsear la información. ¿A través de qué? De la pericia. Obviamente la pericia es un estadio por el cual todavía nuestra realidad, nuestro contexto peruano, todavía no puede circular. Que aún todavía no lo ve, pero que llegará el momento en el que ésta sea tan imprescindible, de forma tal que solamente así nos permita poder compulsar en juicio una prueba digital de manera indubitable. Porque no lo he visto, pero se dice que es factible también poder falsificar firmas electrónicas, que es complicado, pero que es factible. Y solamente eso sería materia del análisis, de la investigación y del estudio de un perito. ¿Podemos nosotros tener como ciudadanos esa confianza social en que el documento que tengo, el acto que realizo, es veraz, es legítimo y que las transacciones electrónicas que pueda desarrollar son legítimas, pero estamos hablando de la fe que puedo depositar para poder reconocerlas como tal, que de alguna manera se parece a la fe pública ¿no? En el contexto de los documentos físicos, pero tiene que haber esa fe digital cuando uno realiza una gestión. Considero que sí. Desde ya hacemos uso de esa fe, ¿no? Para poder creer y entender la existencia de esos documentos. Así también ya en el desarrollo de la conducta del tipo penal, existe pues esa intención consciente, esa intención donde conjuga la voluntad, donde está ese aspecto cognitivo y volitivo para poder concretar y poder realizar
esa conducta delictiva con un propósito determinado. Y es ahí donde, en la suplantación de identidad, en la falsedad informática, es donde el dolo suele consistir en cómo obtengo ese beneficio indebido o cómo causo ese perjuicio. Hablamos entonces en este caso de ese lado objetivo que es el dolo, el dolo. Continuando con este desarrollo, también debemos de ver que acaso se corresponden exactamente la conducta realizada por el agente y la descripción contenida en el tipo penal. Sabemos que sin tipicidad no hay delito, y en los delitos informáticos se requiere probar que los actos coinciden con lo establecido en la ley. Aquí comienza el problema, porque para que exista ese juicio de subsunción, tiene que haber un supuesto de hecho, y naturalmente y después una consecuencia jurídica. Pero si no hay tipicidad, no hay delito. Y en estos delitos informáticos se necesita ¿qué? Probar los actos, porque al probar estos actos podrán coincidir con lo establecido en la 30096, que es la ley de delitos informáticos. Por tanto, es ahí donde surge una de las mayores complicaciones en la investigación penal que en materia de delitos informáticos se está viendo ahora. La posibilidad de poder probar dichos actos. ¿Qué hacer si los sujetos desarrollan cierta forma de participación delictiva? Y estos sujetos, de alguna manera, ¿no? En la participación del delito debiésemos o debiéramos de identificar tanto al autor, ¿no? O que actúa a través de sí mismo o de otra persona como instrumento, llámese el coautor, que para el caso tiene la misma pena, lo cual puede darse también en delitos informáticos. En el uso de programas como el ransomware, el malware, programas que se almacenan para poder ejecutar, llevar a cabo otras actividades. Hablamos quizá de esa autoría mediata. Así también, dentro de este tipo, también tenemos la posibilidad de que pueda concurrir la usurpación de la identidad digital. Usurpar esa identidad digital implica que hay que describir esa apropiación de la identidad electrónica de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona va a interactuar en redes sociales, por ejemplo, en servicios bancarios, en plataformas aún laborales. Pero ¿es factible entonces poder usurpar esa identidad digital con otros fines? Pues sí, pues sí. Así también tenemos por otro lado la modificación que no es autorizada de esos datos almacenados. Datos almacenados que una vez, después de comprar el bien, después de comprar el servicio, dicha información queda almacenada, pero dicha modificación tiene la intención de falsear su contenido. Y esta viene a ser el núcleo material de esa falsedad informática. Ahora bien, en el proceso penal también es complicado tener acceso a esa evidencia digital, que se puede verificar, sí, pero es importante tener acceso a esa prueba digital, a esa evidencia digital, que una vez que se actúen esas pruebas exista la posibilidad de contradicción, así como el derecho de defensa.
pero esa disponibilidad probatoria de la cual estamos hablando ahora viene a ser eso, a manera de principio procesal, donde se exige por esa disponibilidad probatoria que las partes tengan acceso a evidencia digital. Otro aspecto durante el proceso penal en materia de delitos informáticos también viene a ser haciendo un parangón con el proceso en el cual se ventile delitos que no son informáticos, hacemos el parangón para poder hablar acerca de la custodia digital, en ese protocolo que nos permite preservar la integridad, la autenticidad de esa evidencia, desde la incautación, desde la obtención hasta la audiencia de juicio oral. Hasta ese momento se debe de mantener esa custodia como se hace con las pruebas, pero en este caso, cómo poder garantizar esa custodia digital, cómo buscar mantener esa custodia digital preservando esa integridad y esa autenticidad. Ahora bien, así también debemos de considerar, doctores, que estas modalidades delictivas, doctores, suelen valerse de medios informáticos, de medios telemáticos, para poder engañar, para poder obtener beneficios patrimoniales indebidos. Bien, prosiguiendo entonces con, con la clase, debemos de considerar que el delito de suplantación de identidad viene a ser, doctores, uno de los delitos más investigados por ordenamientos internacionales, como puede ser, por ejemplo, las Naciones Unidas, que investiga sobre este tipo de delito de suplantación de identidad, ya que cada vez se viene sumando y multiplicando de manera increíble la suplantación de la identidad, porque esa identidad puede ser digital, por supuesto, pero puede ser aquella que pueda representar el rostro, como que también la voz. Entonces, esa suplantación está permitiendo que, o nos motiva, que tengamos que actualizar la legislación, a que tengamos incluso que valernos del derecho comparado, para poder superar estas dificultades a la hora de no solamente clasificar tipológicamente el delito, sino también poder perseguir el delito, poder sancionar el delito. Estos delitos informáticos, doctores, se encontraban tipificados en nuestro Código Penal. Quizás haciendo un poco de historia, venían a ser los artículos 207A, 207B, 207C, 207D. Pero estos artículos finalmente fueron derogados. Y derogados por la Ley de Delitos Informáticos, la 30096, ¿no? Y en esta ley se incorpora
esos delitos informáticos, conformado pues por más de 7 capítulos y que de alguna manera describen la finalidad, el objetivo de la ley, así como también clasificándolo por capítulos, ¿no? En cuanto a los delitos contra los datos, contra los sistemas informáticos, ¿no? Delitos que también tienen que ver contra la indemnidad y la libertad sexual, así como los delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Posteriormente se publica una ley, la 30171, la cual modifica algunos aspectos de la ley de delitos informáticos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se tenga que adecuar al Convenio de Budapest. Convenio de Budapest que se celebró a raíz de la ciberdelincuencia, ¿no? ¿Y qué trataba, qué buscaba? De integrar entre las conductas la posibilidad de cometer los delitos deliberadamente e ilegítimamente, doctores. Así también, esta ley no solamente trata en su totalidad de los delitos informáticos, sino también de un solo delito informático llamado suplantación de identidad, el cual se encuentra tipificado en la ley 30096, en el que se expresa, de alguna manera, se menciona que el sujeto que, valiéndose de tecnología de la información o de la comunicación, suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que esta conducta resulte en algún perjuicio, sea material o moral, naturalmente con una pena privativa de la libertad. Algunos aspectos que siempre hay que considerar y siempre tener en claro es el hecho de que las definiciones oficiales a las que podamos tener acceso, justamente por razones de las pericias, por razones eh, por razones de investigación, por razones de investigación especializada, como es en el caso de la informática, ¿no? Donde la RAE pues define a la informática como, aunque es redundante, puesto que dice que es un conjunto de informática de conocimiento científico y técnico, que permita la información automáticamente con la ayuda de computadoras. Bueno, resulta un poco complejo poder definir informática si es que no se aborda el término de informática, pero podríamos, en tal caso, parafrasear una nueva definición, ¿no? Que es el uso de medios tecnológicos que nos permiten abreviar tiempos y espacios para el desarrollo de tareas, pudiendo automatizarlas, como no necesariamente automatizarlas, pero sí, donde el ser humano puede alternar para poder lograr su objetivo. Ahora bien, con respecto al delito de suplantación de identidad, esta se encuentra regulada en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos, reconociéndose así como un delito de resultado. No es un delito de peligro abstracto, porque no solamente nos quedamos con la intención, sino es un delito de resultado porque se exige, señores, que usando la tecnología de información o la tecnología de comunicación se suplante la identidad de una persona, sea esta natural o jurídica, y este perjuicio ocasionado puede ser económico o moral. Entonces, por eso decimos que el delito de suplantación de identidad es un delito de resultado, siendo pues este un delito contra la fe pública, siempre se encontrará en conflicto con ciertos delitos
como la falsedad genérica. Si bien el delito nos dice que el perjuicio debe ser económico y moral, sabemos que en el derecho penal no se puede perseguir un delito que atente contra la moral, por lo que solo debería de ser necesariamente, doctores, un perjuicio económico. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también en este análisis es de que algunos autores, doctores, nos mencionan que no se debería de regular estos medios informáticos, por los cuales o a través de los cuales se llevan a cabo estos delitos. Y consideran algunos autores como propuesta el tener que educar a las personas para que puedan usar correctamente estos medios y no sean víctimas de estos delitos. Porque existen autores que plantean que sí se debería regular, que sí se debería castigar a las personas que abusan de estos medios tecnológicos para cometer este delito. Bueno, sin embargo, se considera también una postura en la cual se deberían de llevar ambas cosas, cuantificando y analizando el valor probatorio, el daño ocasionado, en el cual se podrían llevar a cabo eh, ambos objetivos. El hecho de tener que sancionar por el uso indebido, pero que también se podría capacitar para el uso correcto. Así también nosotros tenemos, por otro lado, mm, que este tipo penal, doctores, nos exige que se ocasione un perjuicio. Y ese perjuicio, como bien ya se había dicho, podría ser moral desde ya, pero para el contexto penal necesitamos que exista un daño material. Y ese daño material puede ser económico, esa pérdida, ¿no?, económica, ¿no? Ya que eso significa que no basta con que solamente se pueda crear, pues, no sé, un perfil falso, ¿no? O para poder valernos de cierta identidad, sino que se debe buscar acreditar un perjuicio efectivo, un perjuicio concreto, un perjuicio real para que se configure el delito. Esa sería la idea respecto a este tipo de delitos como la suplantación de identidad y la falsedad informática, ¿no? Vendría a ser propiamente delito de resultado porque nos pide que la acción produzca un resultado. Y ese resultado producido tiene que ser concreto. Ese resultado tiene que ser al bien jurídico protegido, que puede ser el patrimonio, sea este económico, sea este digital, porque atente contra la identidad, contra el honor, contra la privacidad. Entonces, ¿cómo poder entender en tal caso este tipo penal entonces? ¿Y cuál es ese elemento objetivo? El elemento objetivo es importante en este tipo de delitos, ya que tiene que ver con el uso de tecnologías de información y o comunicación para buscar suplir o sustituir a una persona natural o jurídica. Ese es el elemento objetivo, ¿no? Un ejemplo sería la creación de una cuenta falsa para dañar una reputación, ¿no? Una modalidad quizá agravada sería el abuso del cargo como parte de una organización criminal, como ya hemos visto, conjunto de personas trabajando como si fueran un call center en beneficio y en daño, una forma agravada, ¿no? Y el elemento subjetivo viene a ser pues la, la voluntad clara de querer dañar, de querer perjudicar o de querer beneficiarse en tal caso, llevando a cabo o ejercitando la suplantación. Y el tipo de delito, pues
Este delito informático pues viene a ser pues un delito informático que tiene su forma básica, tiene su forma grabada, por lo ya mencionado antes, ¿no? Y que atenta contra ese bien jurídico como es el patrimonio virtual, eh, el patrimonio informático de alguna manera, porque está constituido por muchísimos datos que constituyen tu identidad personal, que constituyen eh, tu perfil, no el perfil típico de un aplicativo, sino me refiero al perfil que responde a las necesidades reales de un usuario en el sistema. Y que naturalmente también esto ocasiona, en el mejor de los casos, si se identificase a los responsables, nos estaríamos pues frente a la posibilidad de lucros cesantes, daños morales, daños y perjuicios que esto pudiera ocasionar. Bien, doctores, por favor, vamos a tener un receso de nuevamente 10 minutos, son las 8:08, volvemos en las 8:18, por favor. Un receso, por favor. Gracias. Continuando entonces, podríamos también, continuando con el tema, doctores, podríamos ir concluyendo en que existen características que evidencian cierta vulnerabilidad en el entorno informático. Y en ese entorno informático donde suele llevarse a cabo, materializarse los delitos conforme a la ley de delitos informáticos, podríamos convenir en que existe ausencia de jerarquía en la red. No hay jerarquía. Finalmente, todo aquel que haga uso de la red, Internet, es decir, tiene las mismas posibilidades, salud, gracias, tiene las mismas posibilidades, perdón, tiene las mismas posibilidades de poder desarrollar acciones positivas como acciones contra la ley, lo que naturalmente trae como consigo la falta de responsabilidad, ya que existiendo la ausencia de jerarquía, no es posible verificar cómo la información circula y por qué medio. Otra característica podría ser el cómo aumenta el número de usuarios, pero sin que tengan conocimiento de los riesgos de la tecnología. Esto también es muy importante, ya que solemos comprar equipos tecnológicos, como también solemos adquirir servicios, pero sin conocer realmente las desventajas o ventajas que podría traer el uso de tales tecnologías. Un ejemplo, hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue usando las claves que vienen de fábrica y que no se necesitaría más allá de una formación como la que tienen los ciberdelincuentes para poder ingresar y poder manipular, no sé, cámaras de televisión, cámaras de circuito cerrado, en las cuales se usan los famosos password o contraseñas de seguridad, pero que vienen prefijados de fábrica, lo cual, de manera de comentarios, también sería interesante que puedan ser cambiados. Otra alternativa, otra característica también al respecto podría ser el anonimato de estos navegantes de la red, de estos cibernautas.
de estos expertos en informática, ya que es imposible poder identificar la ubicación geográfica de dónde viene o desde dónde se perpetra la comisión de estos ciberdelitos, lo cual naturalmente va a complicar la conformación del tipo penal con todos los elementos que éste conlleva, y mucho menos con mayor razón, ¿no? Las características clásicas del delito, ¿no? Entonces, esa sería una tercera característica, que de alguna manera afectaría la tipicidad, ¿no? De la conducta, ¿no? Y consecuentemente, si ya no es típica, pues no es antijurídica, mucho menos culpable, mucho menos punible. Otra característica también es la sencillez con la cual se puede tener acceso a la información, lo que de alguna manera posibilita que exista manipulación de datos. Y al manipular datos, también existe la posibilidad de poder destruir sistemas informáticos. Entonces, no olvidemos también que esa característica es importante, ¿no? El cómo se puede acceder fácilmente a tus datos, a mis datos, y como siempre, creo que bastaría el hecho de poder ingresar a una página y poder consignar nuestros datos por una oferta o un regalo. Además de todo lo mencionado, doctores, es propicio tener que resaltar eh, que Interpol, como una institución intergubernamental, ¿no? Indica también que existen factores que contribuyen, esto ya mirándolo desde una manera, desde un enfoque más preventivo. Interpol también indica de que existen factores que son algunos que contribuyen a fomentar la ciberdelincuencia, como es la creciente conectividad, ¿no? Ya que ahora es mucho más sencillo, mucho más fácil poder hallarse interconectados, ¿no? Entonces, no necesariamente incluso a través de las redes convencionales. Se ha visto, por ejemplo, que a través de los videojuegos en línea, ¿no? Que hay muchísimos programas, es posible poder mantener conversación y poder obtener información, así como perpetrar delitos incluso de carácter sexual, que es como se ha venido haciendo. No necesariamente eh, estos tipos penales se cumplen a través de las redes sociales o a través de los teléfonos convencionales. No, también es posible poder llevar a cabo a través de otra forma como son los videojuegos, los juegos en red. Entonces, esa conectividad fácil, sencilla e inmediata también ha hecho de que las personas que tienen menos formación expongan sus datos y su identidad digital, ¿no? Para poder finalmente ésta ser esparcida en el universo digital, por así decirlo. Otro asunto que también es importante es la, lo cambiante que puede ser la movilidad, porque eso va a generar, la movilidad es información que genera transacciones, que genera comunicaciones, que genera mayores negocios en línea. ¿De qué hablamos propiamente, señores? De actos jurídicos válidos, actos jurídicos que se llevan a cabo a través de la línea, como es la compra-venta, como es un sinfín de contratos comerciales de carácter civil. Incluso, no solamente contratos de carácter civil, también hay contratos de carácter eh, público en el contexto de las contrataciones públicas con el Estado, ya que mucha de la información que se remite a través de la red, obviamente también es en el contexto de las contrataciones públicas que no se regulan naturalmente
por el Código Civil, sino que tiene su propia ley, es la Ley de Contrataciones Públicas, pero que también permite que se pueda generar este tipo de actos, esa movilidad, ese cambio permanente de la información en línea. Así también tenemos la interconexión. La interconexión nos contribuye a poder ampliar el número de dispositivos digitales debido a la posibilidad de poder expandirse en ciudades y hogares inteligentes. Esa interconexión que parece tan poco prometedora viene a ser, por ejemplo, los famosos edificios smart o los famosos departamentos smart, departamentos inteligentes, donde todo se halla permanentemente integrado. No es negativo, no es malo, pero que sin embargo de alguna manera expone nuestra información y ésta finalmente viaja a través de la red. Así también tenemos, por otro lado, la sofisticación. Quiere decir esto que viene a ser esa constante evolución de las habilidades y las tácticas de estos expertos en cibernética, porque ofrecen sus servicios a todos aquellos que estén dispuestos a pagar por ellos. Entonces, esa sofisticación en el carácter profesional, digámoslo así, aunque no es el término, ¿no? Del ejercicio ilegal, hace de que también exista un mercado en el cual se pueda ofertar, en el cual se pueda observar la demanda de este tipo de servicios ilícitos. Otro asunto también es la falta de información sobre el alcance y el funcionamiento de este fenómeno criminal, que se suma a la negativa por parte de las víctimas a denunciar, en algunos casos por desconocimiento y en otros casos es por fatalismo, porque consideran que ellos mismos saben lo complejo y difícil que podría ser el seguimiento a este tipo de conductas ilícitas. Entonces, más allá de la vergüenza, propiamente consideraría de mi parte, con temor a equivocarme, es de que posiblemente no valiese la pena. Y otro asunto también de orden técnico es el hecho de si la de PINCRI como departamento, perdón, la Divindad como división de investigaciones de delitos de alta tecnología tuviese que, haciendo uso de esa ingeniería inversa, tener que buscar dónde surgió o cómo nace el hecho delictivo, se encuentra con que algunas veces esta no solamente es compleja, sino que también es transfronteriza, internacional. Investigaciones que finalmente va a implicar que para poder aclarar tales hechos y tales conductas es importante tener que celebrar ciertos convenios, tener que cumplir ciertos protocolos para el intercambio de información. Quiere esto decir que si acontece la noticia criminal, el Ministerio Público no podrá identificar como corresponde, individualizar como debiera de ser a los agentes del delito y finalmente no podrá continuar la investigación. Y como consecuencia, doctores, sabemos que archivarán el proceso. Entonces, y en consecuencia, la razón primordial para que los delitos informáticos queden en total impunidad se debe a que mayormente es imposible la individualización del sujeto activo, del sujeto que perpetra el delito. Y nuestro código procesal señala que solo se formalizará la investigación cuando el sujeto haya sido individualizado.
Entonces, esto va también, el tema de la individualización va en consonancia al Acuerdo Plenario 7/2006, sobre el cual también nos menciona y nos informa que respecto a esta cuestión previa de identificar al imputado, surge para poder analizar esa problemática que se generaba ante la falta de individualización del sujeto. Y por eso muchos juzgados disponían una cuestión previa para anular todo lo actuado y se daba por no presentada la denuncia. Y en esa línea de ideas, antes de la emisión del mencionado acuerdo plenario, muchos de los procesos eran resueltos de oficio. Finalmente, en este acuerdo plenario se determinó que para individualizar se exige únicamente la identificación del presunto responsable con sus nombres y sus apellidos. Finalmente. Bueno, doctores, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Tengo material el cual voy a hacer llegar a la dirección del Colegio de Abogados para que pueda ser compartido por ustedes. No es muy copiosa la información, creo que no pasan de 10 páginas. eh, y también eh, de allí, de ese material, que también es el control de lectura, vendrán las preguntas necesarias y las respuestas también se hayan contenidas en el material que se ha de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, colega, por su atención y muy buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes por su debida atención. Ha finalizado la exposición del doctor del Villar. Agradecemos mucho que nos acompañe nuevamente y, como dijo el docente, buenas noches con todos. Buenas noches.